antes de que los guardias de la casa tiemblen y los hombres fuertes se encorven y los que miran por la ventana cesen y los que mueran por debajo de la muela también dejen de morir. Aleluya, porque el hombre, aleluya, marca y dice va a su morada eterna, porque el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. ¿Qué quieres decir con todo esto, hermano Pedro? Pues simplemente quiero decirles lo que acaba de decirles el hermano. ¿Para qué presumir tanto si al final de cuentas somos una materia tan barata? Amén, amén. Eso soy yo. ¿Para qué tanto presumir? Yo ayer me encontré con un problema grandioso. 4 familias a la casa, 4 familias, 100 personas. Y me tuve que presentar en el medio. Y les dije, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto orgullo? ¿Para qué tanta vanidad? ¿Para qué tanta vanagloria? ¿Para qué tantas contiendas? ¿Para qué yo tanto te mato? ¿Para qué yo tanto no te quiero ver si al final de cuentas no somos nada? Bueno, verdad. Dice la Biblia, y el que se piensa ser algo, él solo se engaña. Verdad, aleluya. Lo dice así la Biblia. Amén, amén. Qué buena moza. Es una marquesa. Qué tipo, qué pelo. Le pasan 40 años, se ha convertido en una vieja y da escrúpulos. Hasta los nietos no se quieren acercar porque dicen que la abuela... ¿Para qué tanta hermosura? ¿Para qué tanta grandeza? Yo tengo una palabra aparte de la que ha traído el hermano para ustedes. Amén. Amén. Y la palabra que tengo para ustedes es que hay mucha gente aquí que ha perdido la paz. La perdieron los apóstoles, mejor la puedes perder tú. Cuando Cristo fue prendido, dicen los apóstoles, con miedo, se apareció él y le dijo una palabra: paz a vosotros, chicos. Amén, amén. Si has perdido la paz, hoy Dios está aquí para devolverte esa paz. Amén. Jesús dijo una palabra tremenda y dijo esto: mi paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Bien. Pero más tarde hay otro verso que dice así. Pero antes de ese verso, yo me he dedicado antiguamente con los viejos míos, que ya no hay ninguno de ellos, están en el cielo, Amén. a comprar una bestia. Y nos íbamos por las eras. Y por las eras, mientras trillaban los señores, pues se hacía un cambio y se compraba una bestia. Pero había unos botijos feos, llenos de pajufo, pero no sé qué tenían, que demostraban lo que tenían dentro. Qué bien. El botijo sudaba. ¿Sabes por qué sudaba? Porque estaba lleno de agua y decía el botijo: yo transmito lo que tengo dentro. Pero había otros, que las muchas gitanicas los compraban, que eran de adorno, que eran tipo de porcelana, pero que no transmitían nada. Yo pregunto, ¿qué transmite usted? ¿Transmite usted lo que tiene dentro? ¿Tiene dentro odios, rencores, contiendas, vanagloria? ¿O está lleno de amor y de misericordia y transmite usted el amor y la misericordia para las almas y para tu pastor? Amén, amén. Yo creo que ha llegado el tiempo de transmitir lo que en verdad somos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. ¿Lo cree? Amén. Ayer yo cogía un coche y me iba cerca a 90 kilómetros de Lérida. ¿Saben para qué? Oigan bien, para abrir un campo nuevo. ¡Qué bien! Gloria a Dios. Y lo fui a abrir. Amén.
Porque mi oficio verdadero no es ser responsable. Mi oficio es abrir campos. Porque Dios, sea lo que Dios me haya llamado. Pero yo pregunto en esta hora, ¿sabe usted a lo que Dios le ha llamado? ¿Lo sabe? Yo le he dicho al hermano, no sé a quién se lo he dicho, hermano, digo, estoy decepcionado, porque veo cristianos de 40 años que todavía no se han convertido. Estoy decepcionado, porque veo predicadores con 20 o 25 años de ministerio y todavía no conocen a Cristo. Pero, Pedro, ¿qué dices? Lo que usted siente. Sí, Señor. En las iglesias de hoy en día, cuando Ángel, el hermano Ángel, vino a Lérida hace muchos años, fue un hombre que revolucionó en aquel tiempo Lérida. Claro, es mi padre espiritual, yo lo amo. Aleluya. Lo respeto y lo quiero. Pero él también me ama, me respeta y me quiere. Pero ¿saben qué ocurrió? Que después vino detrás de él, vino otro hermano. No lo nombro. Vino otro hermano, tampoco lo nombro. Vino otro hermano, tampoco lo nombro. Vino otro hermano y tampoco lo nombro. ¿Y qué ocurrió? Que la iglesia de Lérida se dividió en 5 o 6 ministerios. Yo soy de Ángel, yo soy de Carlos, yo soy del Pajarito, yo soy del Antonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y decían, y yo soy de Cristo. Ninguno estaba convertido. Porque usted y Lérida no pertenecía a ningún hombre, pertenecía a Cristo. Amén. Aleluya. Amén, amén. Hay predicadores en las iglesias que se toman 2 o 3 años y se hace su grupo. Y ese grupo, cuando ocurre algo, no consultan con el pastor oficial, consultan con el pastor que los ha pastoreado esos 4 o 5 años. Y te digo la verdad, está en desorden el pastor y las ovejas que van a consultar con él. Esa es la verdad. ¿Sabes cuando un hombre ha crecido? Cuando yo he estado en Lérida pastoreando 3 años y medio. Pero ¿saben qué he hecho? En otras 5 años, en otras 3 años, en otras estuve casi 6 años. Pero ¿sabes qué he hecho cuando me he terminado de pastorear? Me he apartado. No he recibido ningún mensaje, ni ningún teléfono, ni ninguna conversación de ningún hermano. He dicho, tienes tu pastor. Bésame tu pastor. Y tienes tu pastora. Ves y aconséjate con tu pastora. Ese es el verdadero convertimiento. Cuando uno en la iglesia empieza a levantarse muchas cosas, como pasó en Lérida, es que no había convertimiento. Se habían convertido al hombre. Y yo pregunto, ¿está usted convertido al hombre o está usted convertido a Dios? Amén. Dios. Adiós. Y ahora radico una palabra. No sé si es para aquí o para alguna hermana o hermanos que han venido de otro lado. ¿Tiene usted paz? ¿Le falta a usted la paz? Jesús dice en una ocasión, vuelve ahora en amistad con Dios y te hará el bien y bendecirá tu tienda, tu casa y todo lo que toques te prosperará. Vuelve ahora en amistad. Es que este pastor no me gusta. Es que este pastor o esa pastora no me convence. Es que este pastor administra de una forma. Hay ovejas que me llaman, no hablo de aquí, que me dicen, hermano Pedro, ¿podría usted cambiar el pastor? ¿Y tú quién eres? Pues yo soy una oveja. ¿Y quién te ha dado mi teléfono? ¿Y para qué tú hablas conmigo? Si usted no puede hablar conmigo, quien debe de hablar es el pastor. Pero claro, como no hay convertimiento, no hay sometimiento. Y cuando no hay sometimiento, viene el desorden y el pecado. Y es cuando se buscan las ruinas en las casas, que Jehová Dios los reprenda, que dan lugar al demonio. El demonio te da la razón porque es el mejor mensajero que existe en el mundo para darte la razón y para meterte en tu corazón lo que
tiene que meter para que seas una bomba de relojería, aleluya, pero Dios hoy está aquí para desactivar esa bomba y que venga la bomba. Yo pregunto, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Se va a dejar administrar por Dios o se quiere dejar administrar por los hombres? ¿Por quién? Todo aquel que es administrado por Dios, aunque el pastor sea malo, aunque el pastor no valga, se deja administrar por el pastor de la iglesia. Aunque el pastor esté equivocado, no lo juzgues tú, lo juzgará alguien que está por encima de la membresía de los pastores. Ese se llama Jesucristo. Amén, amén. Muy bien. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Amén. Sin más preámbulos, estoy aquí simplemente porque he sentido estas 4 palabras y no podía guardármelas dentro, porque no quiero que nadie, ni de aquí ni de ningún lado, se crea que tiene el privilegio de hacer ciertas cosas en las iglesias. Muy bien. Usted ya me ve cuando un pastor traiga una falsa doctrina. Amén, amén. Entonces sí subiré y lo corregiré diciéndole que eso es una falsa doctrina y lo pondré al pastor a su sitio para que rectifique la doctrina y traiga la verdadera doctrina santa, verdadera y pura en la presencia de Dios. Digo usted sosegadamente en la presencia del Señor. Mire, yo no sé si Job me viene así, no sé si era gitano o no lo era, no lo sé. ¿Lo saben ustedes lo que era? Porque yo no he visto en mi vida, si alguno lleva hábitos aquí me perdone, que todos los días los hijos estuvieran de juerga. Sí, es verdad. Dice la Biblia, y todos los días sus hijos, es así, Amén. es así, estaban de banquete. Para mí era gitano, porque el gitano se come una comida, se coge la guitarra, se arrea 2 tragos de vino y sale cantando por bolerías o soleales o maquinetes y se forma la juerga más grande que hay en el mundo en el medio de una calle. Para mí eran gitanos. Aunque la Biblia no lo dice, pues, todos los días de fuera. Yo pregunto, el que a portilla vallado, ¿qué dice? ¿Le morderá? ¿Cómo? ¿Le morderá? Cuando el demonio se presenta, le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Todo malo, todo malo. Dice, ¿quién puede? ¿Lo has amurallado? ¿No hay culebra que pueda entrar? Te quiero. Quítale la protección. Ya, pero déjame que le muerda. Y cuando le meta mi veneno, ya veremos cómo canta y cómo responde. Yo digo desde aquí en esta hora, viva usted sosegadamente en la presencia del Señor. No aportille su vallado. Amén, amén. Hay una serpiente que está acechando. Si te muerde, te inyectará. Y si te inyecta, eres hombre y mujer muerta. Pero te quiero presentar a alguien que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que tiene el antídoto, aleluya, necesario para quitar la contaminación de ese veneno llamado Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Yo pregunto, ¿y qué va a hacer usted? ¿Se va a ir usted con su odio? ¿Se va a ir usted con su rencor? ¿Se va a ir usted con su contienda? No. ¿Se va a ir usted pensando en lo bueno, en lo malo que va a hacer? ¿O se va a ir de aquí y decirle, si tengo que pedirle perdón, le pido perdón? Si tengo que humillarme, me humillo. Y si tengo que doblarle, me doblo. Porque vivo con la presencia de todo. Amén, amén. Amén, amén. Merece la pena. Amén. No
Porque tú viendo la razón, si aprovechas de la razón, la pierdes. Simplemente, si una persona sencilla acepta lo que viene, porque muchas veces no aceptamos lo que viene, y a veces Dios permite que vengan varias cosas para formar nuestra vasija. Aleluya. Si no, la vasija no se forma nunca. Así es, así. Miren, hermanos, yo soy quien soy. ¿Saben por qué? Porque he pasado por bueno, por malo, por mediano, por regular, por enfermedades, por problemas. Me nació un chavalico con sus problemas, sí que el otro día hizo 23 años. Yo tengo un hijo con 23 años. Pero parece ser que el niño nunca tendrá 23 años. Los tiene en edad, pero su capacidad, 7, 8 años. Ahí está. Me se han partido seres queridos. Me han vestido de negro. Me han puesto en la fragua. Me han puesto en el yunque. Me ha golpeado el martillo, me ha doblado a derecha y siniestra, me han puesto en el agua, me han vuelto a sacar, me han vuelto a golpear, y yo le digo al demonio siempre una frase: tú serás martillo, pero yo soy yunque. Y tarde o temprano el martillo se romperá en el yunque. El demonio no va a parar de golpear, de herirte, de estropearte, de meterte con tu familia, de meterte con tu ministerio, pero por favor, aguanta, resiste un poquito más. ¡No se tarda! ¡Está aquí! Me ha llegado el tiempo de dar batalla. ¿Lo creen? ¿Creen? Yo a estos jóvenes, pastores que tengo aquí, estos son de mi escuela todos. Aleluya. Tengo una reata de predicadores de mi escuela. Y todos estos jóvenes que son de mi escuela, les he enseñado que no brinquen. Y les he enseñado de que no salten. Muy bien. Porque lo que no haga la palabra, no lo hará ni el brinco ni el salto. Muy bueno. Hay quien brinca mucho, salta mucho, pero está ahí. Tú eres de los viejos y conoces la verdad. Amén. Y hay quien salta mucho, brinca mucho y dices: ¿cuántas almas se han convertido con tu ministerio? Ninguna. ¿Y cuántas iglesias has abierto? Ninguna. Pues ¿para qué te sirve tanto brinco y tanto salto? Muy bien. No es mejor que no brinques tanto ni saltes tanto. Me digas en voz suramericana: frases que no tienes que decir. No es mejor que traigas una palabra tal como tú eres. Pero ¿quién es usted? Muy bueno. ¿Hay aquí algún abogado? ¿Hay aquí algún ministro? ¿Para qué me hablas de cosas que no entiendo? Si tú tampoco las entiendes y las administras, si no las entiendes tú, ¿cómo vas a hacérselas entender al pueblo? Muy bueno. ¿Sabes cómo me predicaron el evangelio a mí? Me dijeron: Pedro, gitanico que no sabía leer y escribir. Uno de ellos era el Soriano, que cada vez que miro, nunca lo veo, y pregunto y me dicen que tiene sus problemas, pero saben, yo soy un hombre que respeto mucho. Amén. Otro de ellos era el Jesús, que tampoco está allá. Otro de ellos el Castro, otro de ellos el Jaime. Hombres de cierta edad que no sabían leer ni escribir. Jaime no sabía leer ni escribir. Soriano no sabía leer ni escribir. El otro hermano no sabía leer ni escribir. Y me dijeron: Pedro, ¿sabes cómo es el evangelio? Pues no lo sé. Dice: mira, coges un pollinico, lo metes en la cuadra, y cuando el pollinico se echa, se levanta lleno de paja. Pero ahora vienes tú con un palico y lo empiezas a sacudir y la paja se cae. Y el pollinico se queda limpio. Y ahora dice: así es el hombre. Cuando viene al culto por primera vez, viene lleno de paja de pecado.
Pero viene la palabra de Dios y te sacude a poco y te hace caer las pajas del pecado y te prepara para recibir esa palabra, para que te conviertas a los reinos de los cielos. Oigan bien, ¿se puede convertir alguien así? ¿Con este mensaje? Pues esta obra está aquí, la de Lleida está aquí y la de España está aquí, por hombres que no sabían ni leer ni escribir. Gloria a Dios. ¿Ven ustedes la verdad? Hoy todo el mundo sabe leer y escribir, todo el mundo tira de internet, todo el mundo tira de WhatsApp, todo el mundo tira de tantas cosas. Venga libros, pero nunca tocan el libro del movimiento de Filadelfia. Siempre libros de afuera, con unas doctrinas raras y extrañas, con unos movimientos que no son nuestros. ¿Y qué ocurre? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? Esta es una iglesia que ya lleva años, con fundamento, con predicadores que ya llevan tiempo en el Evangelio, que saben su mano derecha. Por favor, siga usted creciendo. Amén. Creciendo como debe de crecer. Hay un crecimiento que le meten a los pollos unas inyecciones y a los 15 días el pollo es grande. O el otro, el vacuno, ya es grande. Y claro, ¿qué ocurre? Que todo es falso. Cuando lo metes en la sartén, ni queda bistec, ni queda pollo, ni queda nada. Todo aquello se mete automáticamente arrugado. Así hay cristianos en las iglesias. Muy inyectados con muchas cosas, pero a la hora de la verdad, ni hay fundamento, ni hay edificación, ni hay crecimiento, ni hay nada. Dios, a Dios, que yo sé que ustedes, aquí hay hombres como Ramón, que está aquí abajo, como los viejos, ancianos, como la gente joven, como este hermano Jorge, como el hermano Mario, como el hermano Nano, como los ministerios que hay aquí, que sí conocen la verdad y conocen el Evangelio. Amén. No es tiempo de jugar. Amén. Muy bien. Es tiempo de dejar de jugar. Y oigan bien, no seamos cristianos de dichos. Seamos cristianos de Dios. Amén. Yo ya no tengo más palabras que decirle. Si por casualidad aquí dentro ha venido alguna familia o alguien con un pensamiento raro, un pensamiento, no sé, contra alguien o por cosas o por problemas, por favor, cuando salgas por esa puerta, deja todos los pensamientos aquí, vete con el pensamiento de Cristo y déjale la palabra de Dios que lo tiene. Pues hasta aquí la palabra, o lo que yo he sentido de la parte del Señor de ministrarles. Gracias les doy por su atención a ustedes, pero yo mañana, por la mañana, marcho a Teruel, estaré allí.